Hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de Alemania, así que en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia del Imperio Bizantino, la primera parte, la cual abarca los orígenes de Bizancio hasta el gran cisma entre Oriente y Occidente del año 1054. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. El Imperio Bizantino fue un estado ubicado en Grecia y en Asia Menor, el cual se extendió por África del Norte, los Balcanes, Italia y el sur de la península ibérica. Este estado también fue llamado el Imperio Romano Oriental o simplemente fue conocido como Bizancio y existió entre los años 395 y 1453. Su idioma oficial fue el griego y el latín, pero debido a su fuerte carácter helenístico, su origen sobre una colonia griega de Tracia, fundada en el año 667 a.C., y su marcada diferencia artística y religiosa con los estados occidentales, hay historiadores que argumentan que el Imperio Bizantino era un estado esencialmente griego. Los orígenes del Imperio Bizantino se hallan en el Imperio Romano. La región oriental del Imperio Romano siempre tuvo una fuerte influencia helenística, dejada por una gran potencia del mundo antiguo que dominó aquellos territorios, y se trataba del Imperio Macedónico de Alejandro Magno. Tras el final del Imperio Macedónico, estos territorios fueron integrados al Imperio Romano como provincias. Sin embargo, los romanos dejaron todo como estaba, únicamente cambiaron la administración, las leyes y el sistema de los impuestos. Cuando el Imperio Romano alcanzó una gran extensión territorial, el emperador Diocleciano, a finales del siglo III, y específicamente en el año 293, estableció la tetrarquía, en la cual dividió administrativamente el Imperio Romano entre dos emperadores y cada uno con un viceemperador y futuros césares. En el año 324, este sistema concluyó cuando el emperador Constantino I el Grande unificó al Imperio Romano. El emperador Constantino I reconstruyó la ciudad de Bizancio, la cual originalmente había sido una colonia griega fundada en el año 667 a.C. La ciudad de Bizancio se convirtió en la capital del Imperio Romano durante su administración en el año 330. Constantino I la llamó Nueva Roma, pero fue conocida por todos como Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino. La nueva administración se asentó en el centro de la ciudad, y Constantinopla se caracterizó por estar en medio de las rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Constantino I el Grande fue el primer emperador romano en aceptar al cristianismo como religión gracias al Edicto de Milán. A partir de ese momento, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. La práctica del cristianismo se hizo oficial y obligatoria bajo la pena de muerte en tiempos del emperador Teodosio I en el año 380, después de promulgar el Edicto de Tesalónica. Cuando el emperador Teodosio I murió en el año 395, el Imperio Romano se dividió entre sus dos hijos. Flavio Honorio heredó el Imperio Romano Occidental con capital en Roma, mientras que Arcadio
heredó el Imperio Romano Oriental con capital en Constantinopla. Así nació el Imperio Bizantino. En el año 476, el Imperio Romano Occidental cayó y el emperador Rómulo Augustulo fue destituido de su cargo por Odoacro, rey germánico de los Herulos. Mientras el Imperio Romano Occidental se hundía, el Imperio Bizantino debió luchar contra los pueblos bárbaros que atacaban sus fronteras. Los visigodos fueron rechazados y desviados hacia Europa Occidental, en tiempos del emperador Arcadio. Con el paso del tiempo, el emperador Teodosio II hizo enormes murallas que hicieron de Constantinopla una ciudad inexpugnable, y mediante el pago de tributos hizo que los hunos no invadieran al Imperio Bizantino, hasta que ellos desaparecieron tras la muerte de Atila en el año 453. Posteriormente, el emperador Zenón evitó la invasión del rey ostrogodo llamado Teodorico el Grande, y éste se dirigió a Italia e invadió el reino germánico de Odoacro. Durante esta época de turbulencia, entre el final del mundo antiguo y los inicios de la Edad Media, el cristianismo y la unidad religiosa se vio amenazada por herejías en el Imperio Bizantino, y de hecho esto sucedía en Europa a nivel general. Dentro del Imperio Bizantino, principalmente en 4 de las principales sedes del imperio, que eran Constantinopla, Antioquía, Jerusalén y Alejandría, hubo movimientos cristianos diferentes de la Iglesia romana. En el año 325, el Concilio de Nicea había condenado el arrianismo. En el año 431, el Concilio de Éfeso declaró herético el nestorianismo. En el año 451, el Concilio de Calcedonia condenó el monofisismo, pero este movimiento fue más duradero debido a que había ganado numerosos adeptos en Egipto y en Siria. A pesar de ello, ningún emperador bizantino logró restablecer una unidad religiosa al interior del Imperio Bizantino. Durante los tiempos del emperador Justiniano I, Bizancio llegó al apogeo de su poder. Justiniano I se propuso la meta de restaurar las fronteras del antiguo Imperio Romano. Cuando la seguridad de las fronteras orientales del Imperio Bizantino fue asegurada gracias a la victoria del general Belisario frente a los persas del emperador Cesroes I durante la batalla de Dara, el Imperio Bizantino emprendió una serie de campañas militares en contra de Occidente. Entre los años 533 y 534, los bizantinos obtuvieron victorias en las batallas de Ad-Decimum y de Tricamarum, en las que el general Belisario conquistó el reino vándalo ubicado en África del Norte y en las islas del Mediterráneo occidental. En el año 535, el general bizantino llamado Ilírico Mundus invadió la región de Dalmacia en los Balcanes. En ese mismo año, el general Belisario desembarcó en Italia y conquistó parcialmente la península. Entre los años 541 y 551, los bizantinos terminaron la conquista de Italia. En el año 552, el ejército bizantino atacó la Hispania visigoda y se anexionaron la parte sur de la península, la cual estuvo bajo su control
hasta el año 620. La época del emperador Justiniano I no solo fue de conquistas militares, sino que también destacó la cultura. Entre los años 528 y 533, una comisión nombrada por el emperador codificó el derecho romano en el llamado Corpus Iuris Civilis, que era la recompilación del derecho romano y el texto jurídico más influyente de la historia. Esto permitió la transmisión a la posterioridad de uno de los más importantes legados del mundo antiguo a la Edad Media. Otra recompilación legislativa fue el Digesto, dirigida por Triboniano, quien fue un jurista bizantino del siglo VI. La iglesia de Santa Sofía también fue construida en tiempos de Justiniano I, dirigida por los arquitectos ante Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto. Con todo, las campañas militares de Justiniano I y el coste de su esplendor imperial dejaron exhausta la hacienda imperial y precipitaron al Imperio bizantino a una crisis que llegará a su punto culminante en el siglo VII. Otro desastre que golpeó al Imperio bizantino fue la peste conocida como la peste de Justiniano, la cual fue una peste bubónica antecesora de la peste negra, la cual se extendió por el Viejo Mundo en el año 543. La peste mató a muchas personas en Bizancio y esto dañó su economía. El siglo VII y el siglo VIII fueron épocas turbulentas para Bizancio, porque en estos años los persas, los árabes musulmanes, los eslavos y los búlgaros van a atacar incesantemente las fronteras del Imperio bizantino. Otro problema que va a tener el Imperio bizantino son los problemas internos relacionados con los aspirantes al título imperial. De esta manera, el Imperio bizantino debió luchar con una mano frenando a los eslavos y a los búlgaros y con la otra conteniendo a los persas y luego a los árabes musulmanes. En tiempos del emperador Tiberio II, él abandonó la política militar de Justiniano I y dejó que Italia cayera en manos de los lombardos, a excepción de algunos territorios como Roma, el exarcado de Rávena y otras zonas al sur. El emperador Mauricio logró hacer un acuerdo de paz con el Imperio persa en el año 590, pero se dirigió al norte, hacia los Balcanes, para luchar contra los ávaros, los búlgaros y los eslavos, pero debido a sus reformas económicas para evitar la desintegración del Imperio bizantino, debió aumentar los impuestos y reducir el sueldo de sus tropas. Esto hizo que Focas, uno de sus centuriones, se levantara con el apoyo del ejército, quienes se sublevaron y lo decapitaron a él y a su familia. En ese momento, el Imperio bizantino pasó al dominio de Focas. Es en este tiempo donde Bizancio estuvo a punto de llegar a su final, porque las guerras con los persas y los conflictos en los Balcanes, sumado a las luchas internas, se hicieron más continuas. Desde África, Heraclio, hijo del exarca o gobernante de la provincia de África, llamado Heraclio el Viejo, lideró una revuelta en contra de Focas. Heraclio y su ejército se embarcaron con la flota navegando hacia Oriente, a través de Sicilia y la isla de Chipre. Cuando desembarcó en Constantinopla, la guardia personal de Focas lo traicionó y lo entregó a Heraclio.
Heraclio, cuando vio a Focas, le dijo: ¿Es así como has gobernado el imperio, miserable? A lo que Focas le respondió: ¿Lo gobernarías tú mejor? Heraclio se enfureció y decapitó personalmente a Focas. En el siglo VII, el imperio bizantino fue amenazado por la gran ofensiva militar lanzada por Persia. El emperador persa, llamado Cosroes II, conquistó Egipto, Siria y Asia Menor, amenazando la existencia misma del imperio bizantino. Esto fue aprovechado por los enemigos de Bizancio en los Balcanes. Los ávaros y los eslavos se unieron para atacar Bizancio y cercaron la ciudad de Constantinopla en el año 626. El emperador Heraclio reunió al ejército bizantino y, después de una serie de batallas y de campañas militares, derrotó a los ávaros y a los búlgaros. En ese momento, el emperador Heraclio lanzó una gran ofensiva militar contra Persia, en la cual los derrotó y los hizo replegar hasta el corazón de Persia. La campaña bizantina de Heraclio fue tan contundente en contra de Persia que ellos debieron hacer la paz, pero esta guerra los debilitó seriamente, al punto que los árabes musulmanes conquistaron con facilidad a los persas más adelante. Por esa época, en el siglo VII, Bizancio tuvo un nuevo enemigo y se trataba de los árabes musulmanes. Los musulmanes conquistaron la península arábiga y desde allí invadieron Persia, Siria, Palestina y Egipto. A mediados del siglo VII, los bizantinos lograron establecer sus fronteras en Occidente. No obstante, los árabes musulmanes atacaron Bizancio hasta que llegaron a Constantinopla e iniciaron su asedio. Gracias a sus murallas, la superioridad naval y el fuego griego, que era un arma química capaz de arder sobre el agua y que era disparado desde cañones de bronce, el imperio bizantino detuvo a los árabes musulmanes. El imperio bizantino se vio obligado a aceptar la creación de la provincia independiente de Moesia, vinculada al reino independiente de Bulgaria. Mientras Bizancio luchaba contra los árabes musulmanes, los eslavos se instalaron definitivamente en los Balcanes, al tiempo que los lombardos conquistaban más territorios en Italia, amenazando los dominios bizantinos en ese lugar. Entre los años 726 y 843, el imperio bizantino estaba debilitado política y militarmente, pero aparte de esto, había una lucha interna entre los iconoclastas y los iconodulos. Esta era una lucha religiosa que se convirtió en una guerra civil. Los iconoclastas eran los partidarios de la prohibición de las imágenes religiosas, argumentando que eran idolatría, mientras que los iconodulos eran los partidarios del culto a las imágenes religiosas, argumentando que las imágenes solo eran representaciones de la fe. Ambos grupos se enfrentaron mutuamente cuando el imperio bizantino estableció la primera época de la prohibición de imágenes entre los años 726 y 783. Finalmente, esta primera etapa de la lucha acabó cuando el culto a las imágenes fue restablecido por el Segundo Concilio de Nicea. La segunda etapa de la lucha iconoclasta tuvo lugar entre los años 813 y 843.
y fue en ese año cuando se estableció la ortodoxia en el imperio. Cabe destacar que mientras el imperio bizantino se hizo iconoclasta, los europeos occidentales eran iconodúlos. Posteriormente, tras la recuperación de Bizancio, después de sus problemas internos y políticos, comenzó un proceso de helenización y de recuperación de la identidad griega, en detrimento de su antigua identidad romana, lo que fue preparando el camino para la separación cultural de Bizancio con los estados occidentales, como vamos a ver más adelante. Durante esta época, el califato abasí se debilitó y esto se vio reflejado en las ofensivas islámicas. A pesar de ello, los musulmanes continuaron luchando duramente en contra de los bizantinos por el control del Mediterráneo oriental. En el siglo IX, los musulmanes invadieron Sicilia y Creta en el año 827. En el siglo X, los bizantinos iniciaron fuertes contraofensivas y recuperaron el dominio de Siria, Antioquía, Creta y Chipre entre los años 963 y 965. Durante el siglo IX, los búlgaros se convirtieron al cristianismo y en el curso del mando del zar Simeón I, el Estado búlgaro alcanzó su apogeo. El zar Simeón I se educó en Constantinopla y en el curso de su gobierno, el imperio bizantino debió pagar tributos a su Estado. Sin embargo, Simeón I estuvo a punto de atacar Constantinopla. Tras la muerte del zar Simeón I, en el año 927, el Estado búlgaro se debilitó progresivamente durante el siglo X y a principios del siglo XI, el emperador bizantino Basilio II, apodado Bulgaróctonos o asesino de búlgaros, realizó varias campañas militares en las que se anexionó Bulgaria al Imperio bizantino. Uno de los hechos más decisivos de este periodo fue la incorporación de los pueblos eslavos a la órbita cultural y religiosa de Bizancio. En la mitad del siglo IX, los monjes de Tesalónica, llamados San Cirilo y San Metodio, fueron enviados a evangelizar Moravia a petición de su monarca, llamado Ratislav I. Ellos partieron hablando un dialecto eslavo practicado en Tesalónica, una lengua literaria llamada litúrgica, así como un nuevo alfabeto para ponerlo por escrito. Este sería conocido como el alfabeto cirílico, base de la escritura eslava, y en el futuro se convertirá en el idioma ruso. A mediados del siglo X se produjo la conversión de la Rus de Kiev y así quedó bajo la influencia bizantina un gran estado más extenso y amplio que el propio Imperio bizantino. Las relaciones entre Bizancio y Europa occidental fueron bastante tensas desde la coronación de Carlomagno en el año 800 y las pretensiones de sus sucesores por tomar el título de emperadores romanos y dominar Italia. Las tensiones entre Bizancio y el Sacro Imperio Germánico de Otón I el Grande se resolvieron mediante el casamiento de Otón II con una princesa bizantina llamada Teófano Escleraina. La expansión del cristianismo oriental causó recelo en Roma y a mediados del siglo IX
estalló una grave crisis entre el patriarca de Constantinopla, llamado Focio, y el papa católico Nicolás I. Ambos se excomulgaron mutuamente, produciendo la separación definitiva de la Iglesia Oriental y la Iglesia Occidental, sumado a diferencias doctrinales y diferencias políticas. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike o comentario. En el siguiente video continuaremos con la historia del Imperio Bizantino, así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.